Listo, bueno. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 13. Yo soy Luisa. Yo soy Juliana. Yo soy Ana. Yo soy Juan Pablo. Bueno, ¿qué les pareció la lectura? Pues, digamos, como que yo siempre, no sé cuándo uno va a estos museos, ve estos objetos que son como la representación de una deidad, pero Ujú. siento que fuera como una profundización en esto, como de no es solo como algo allá, sino es una percepción que igual creo que continuamos mucho hoy en día. Creo que la clase pasada mencionábamos, o creo que se había mencionado algo como de la función de las mujeres en estos grupos como en cuestión de supervivencia, que digamos como que lo más relevante obviamente era la habilidad de procrear, que entonces era que se mantenían como seguras porque son las que pues tienen la posibilidad de embarazarse y creo que eso es algo que se resalta mucho en todas las figuras que decía y me llamaba la atención una parte que era como que decía que eh, se pensaba que no era como un sujeto, no era un individuo en específico lo que como que se moldeaba, sino como características en específico, no necesariamente un individuo, sino características, porque era como si había la posibilidad de hacer como una caracterización tan definida de los animales, pues de las mujeres también, pero entonces se enfocaran en atributos como específicos de lo que es como la figura de la mujer. Entonces, eso como que me parece interesante. No sé ustedes qué opinan, digamos, de eso. Mm, pues sí, en mi caso, la verdad, estoy de acuerdo contigo, Juliana. Y digamos, yo en otras clases de historia del arte me pareció muy interesante porque hemos visto y hemos como analizado esas figuras y la verdad, bueno, en la lectura se habla que sean como en Europa y en Siberia, pero si uno ve como cada cultura prehispánica o como prehistórica, tiene pues esas estatuas que pues de mujeres que normalmente representan fertilidad, creo que se dice, bueno. em, entonces, digamos, en Japón también tienen como el mismo trato y todo. Y digamos, algo que me pareció también como muy interesante en la lectura es como la relación como con el más allá, que como no ven la muerte como que separa y ya, sino que igualmente es como un continuo ciclo, que siento que sí, como que no se ha traducido como a hoy en día, que hoy en día creo que le tenemos un poco de ese miedo, al menos en la lectura, como yo lo entendí, no tenían como ese terror a eso, en parte porque sabían que esa diosa madre o esa diosa de la fertilidad como que los iba a estar cuidando, que me pareció pues una idea como muy, muy interesante al respecto de la lectura. A mí, frente a lo que tú dices, como que sobre todo me hizo pensar como en la comparación con el hoy en día, ¿no? Como todas las, o sea, en las culturas prehistóricas uno ve justamente eso, como las mujeres como diosas súper importantes en la espiritualidad y hoy en día, gracias a las religiones como patriarcales que dominan el mundo, las mujeres fueron como, pues, por decirlo así, sacadas de la parte espiritual de la sociedad y como que solo es una forma de mantener el patriarcado a través de de la religión. Entonces como que eso a mí me Mm, hizo pensar eso, ¿saben? Cómo pasamos de pues culturas que dentro de sus dioses estaban las mujeres, porque al final del día, como lo decías tú, Juliana, como que la mujer es la fertilidad, es la que permite que la especie continúe, a lo que hoy en día son religiones que le rezan pues a un hombre y que la mujer es vista pues en algunos casos incluso como mmm, no sé, como que pienso mucho en María Magdalena en la religión católica y es como una mujer súper satanizada con mil cosas y siento que eso es lo que pasa, como que las mujeres pasan a un segundo plano o incluso son satanizadas hoy en día a pesar de que pues son el fundamento de la especie dentro de la fertilidad. Y ahí había algo interesante y era el hecho de que decía que en estas pinturas que se hacían de las figuras femeninas no estaban rodeadas o complementadas ni por animales ni por figuras masculinas. Entonces, como por ejemplo lo que tú dices, como por ejemplo la Virgen María, es la mamá de Jesús, o sea, no es como esta figura, o sea, siempre es como lo que tú dices dentro de la mamá, la hermana, la que está por debajo de otra figura, de una deidad que tiene una caracterización masculina a la que se le otorga como un género. En cambio, en esta será de por sí, o sea, sin necesidad de como definirse desde la masculinidad o definirse desde lo animal, por sí sola era una deidad.
Entonces eso a mí me parece, o sea, a mí me parece que es algo como muy importante tener en cuenta. A mí me parece también chévere es que, como lo mismo lo que decían, de que se resaltaban las cosas que no las hacían como persona, como mujer, sino más bien como lo que hacía que pudieran y pues procrear, ¿no? Lo que pueda traer vida y todas estas cosas, me parece muy interesante. Y con respecto a lo de la actualidad, o sea, ese sincretismo religioso que hubo para ir reemplazando las figuras, estas deidades, mujeres bien, que representaban su creación, hasta su muerte también, por ejemplo. Muchísimas de hay muchas antagonistas en esas historias míticas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Lilith. Entonces, como si bien se exaltan a veces estas figuras femeninas, muchas de ellas terminan siendo como antagonizadas y igual como curioso, curioso. Curioso también que desde como estos principios y desde siempre, ¿no? Se tenga esta idea de como madre y mujer y creación y toda esta vaina, me parece bacano. Sí, y también con lo que estabas diciendo ahora que hablaste de Lilith, también me hizo hablar que pues Eva también es como, se podría traducir a esa figura, ¿no? Y también como que a ella le echan como la culpa como del pecado capital en ese sentido. Y pues si lo vemos, ella también es como esa diosa de la fertilidad en cierto sentido. Algo que creo que mencionaban también era como la de que esto se percibía como algo pornográfico, que igual a veces es muy diferente cuando, como no sé, pero creo que en el arte hay una diferencia entre un desnudo y la desnudez, ¿no? Que son cosas diferentes, que igual pues como que en la sociedad siempre son como, no, eso es pornografía, no es arte, es pornografía, es como que la percepción, o sea, cómo recibimos estas obras, de que porque se les dan ciertos atributos, por lo que digamos como que la figura resalta ciertos atributos, se considera como ya algo pornográfico, obviamente con una connotación negativa. Entonces, como que igual de ese paso a decir, como no, es que esto no era, es que son las partes, los genitales, sino tiene una implicación más a fondo el objeto. Entonces, como que esa concientización me parece importante cuando vemos como este tipo de cosas, como no pensarlo como desde el morbo. Sí, como pasar de resaltar estos atributos porque son los que nos dan la fertilidad a pasar a satanizarlos, ¿no? Como lo que tú dices, como que hoy en día entonces es pornográfico o etcétera, cuando en realidad son los atributos que llevan a una mujer a ser capaz de ser fértil y ser la que nos da la vida y la creación. Sí, muy interesante. Pero bueno, lo dejaremos aquí por hoy y bueno, nos vemos la próxima vez. Chao. Chao. Chao.